Factor de evaluación en el régimen simple de tributación para personas naturales que tienen la intención de trasladarse al régimen simple estando en el régimen ordinario. Dentro de la estructura de depuración del formulario 260, para determinar impuesto simple o incluso para determinar saldo a favor, es importante tener en cuenta estos conceptos de ingresos gravables, donde vamos a determinar impuesto simple y que dentro de este impuesto simple encontramos implícito el componente ICA territorial, y desglosamos para determinar el valor del componente simple nacional. ¿Qué vamos a realizar en esta explicación? Vamos a igualar este impuesto en el régimen ordinario. ¿Qué renta líquida gravable se debería generar para igualar este mismo impuesto en el régimen ordinario formulario 210? Teniendo en cuenta que el formulario 210 tiene una estructura de depuración muy diferente a las personas jurídicas en el formulario 110. Vamos a referirnos especialmente y enfocarnos a lo que fuese la cédula general en, en las rentas por honorarios, básicamente rentas no laborales, rentas de capital. Las personas naturales que desarrollen empresa y que se trasladen al régimen simple, partiendo de la premisa que cumplan con todas las condiciones del artículo 905 del Estatuto Tributario para poder trasladarse al régimen simple, es decir, que pueden ser sujetos pasivos de este régimen, tener en cuenta tres variables importantes, además del ingreso: los ingresos no constitutivos de renta, los costos y deducciones procedentes que pensaríamos que una empresa como persona natural tendría mucho acá que ver con poderse llevar costos y deducciones procedentes que sean válidos por la administración tributaria, que tengan facturación electrónica o que se haya elaborado el documento soporte electrónico con personas no obligadas a facturar. Es decir, que no vamos a omitir esos documentos que realmente tienen validez. Entonces acá, en esta explicación y en esta pequeña tablita, estamos tratando de aterrizar un poco la idea para tratar de construir desde esta tabla, desde el impuesto del componente simple nacional, tratar de construir lo que tendría que ser la renta líquida gravable en el formulario 210 de las personas naturales para poder hacer un comparativo y determinar qué le conviene o qué no le conviene a la persona natural. Partiendo de un ingreso y teniendo en cuenta ese componente simple nacional. Aquí vamos a hacer un ejercicio con lo que sería el ingreso en el año 2023 de un tipo de persona natural. Hablemos de 800 millones de pesos como ingreso bruto y asumamos, sin hacer los cálculos, asumamos que el impuesto del componente simple nacional está arrojando 21 millones de pesos. Estos 21 millones de pesos que me generan en el régimen simple de tributación, en el formulario 260 como componente simple nacional, una vez separados tanto el impuesto simple como el impuesto ICA, porque recordemos que en el régimen ordinario, por un lado liquidamos y pagamos impuesto de renta y por otro lado liquidamos y pagamos impuesto de industria y comercio. Por eso en el régimen simple aquí lo vamos a separar para analizar desde el punto de vista del régimen ordinario en el formulario 210, para que nos genere, igualando este impuesto que nos está generando en el componente simple nacional, igualando en el régimen ordinario, qué renta líquida gravable debería generar
teniendo en cuenta tres elementos fundamentales de depuración: costos y deducciones procedentes, ingresos no constitutivos de renta y rentas exentas y deducciones limitadas. Partiendo de la premisa que tenemos ya una depuración en el formulario 210, llegando a la casilla 97, renta líquida de la cédula general, renta líquida gravable de la cédula general. ¿Y por qué este valor o por qué este concepto? Porque esta es la base que se va a someter a la tabla del artículo 241. ¿Sí? Muchas personas van a decir, pues es muy sencillo. En personas jurídicas realmente sería muy sencillo identificar esa renta líquida gravable partiendo del impuesto del componente simple nacional, pero resulta que en la tabla del artículo 241 que estoy señalando en este momento, tiene unas variables a identificar para determinar el impuesto. Una de esas son los rangos, estos rangos en VTs y rangos en pesos. Esos rangos no significa el ingreso bruto que vayamos a someter a la tabla. Vamos a someter a la tabla es la base gravable o la renta líquida gravable de la cédula general, hablando del formulario 210. Y a eso tenemos que tener en cuenta una variable más como son las tarifas marginales, una variable más como son las VTs que se deben sumar, ¿sí? Y que esto debe obedecer a lo que estoy señalando acá, que voy a tomar la base gravable, le voy a restar, digamos, yo lo llamo rango base de tributación, y el rango base puede ser, dependiendo la base gravable, vamos a restar o 1090 VTs, o 1700, o 4100, 8670, que está dado en pesos, con la VT del año 2023. Entonces fíjese que debemos evaluar, tener en cuenta diferentes elementos. Pero acá en la tabla, pues ya me trae los cálculos, diciendo que con un ingreso bruto de 800 millones, llevándolo a la declaración anual 260, podría estar generando un impuesto, digamos en este caso hipotético, un impuesto de componente simple nacional de 21 millones. Esos mismos 21 millones llevados al formulario 210, igualando ese impuesto en el régimen ordinario, ¿qué tendría que suceder? Tendría que suceder que para poder generar estos 21 millones de pesos en el régimen ordinario, debería tener una renta líquida gravable de 129.529.714, llegando entonces a 21 millones de pesos en el régimen ordinario. Y para que sucediera esto con este impuesto, tendría que tener dentro de esos elementos fundamentales de depuración un valor de 670 millones de pesos. Con esto estamos dando a entender que si yo llego a tener con esta estructura en el régimen ordinario, dentro de la depuración, llego a tener una renta líquida gravable mayor, pues me va a generar un impuesto mayor. Y aquí en esta casilla azul vamos a hacer la simulación. Vamos a decir que la renta líquida gravable no es de 129, sino de 150 millones de pesos estando en el régimen ordinario. Esos 150 millones de pesos ya no van a generar impuesto de 21, sino de 26, por lo cual podemos concluir que ante rentas líquidas gravables mayores, impuesto de renta mayor. Y este elemento de evaluación, este factor de evaluación, me va a permitir, digamos que, construir desde el impuesto simple lo que debería ser la renta líquida gravable en el régimen ordinario, digamos que para igualar ese impuesto simple. Hagamos otro ejercicio, borremos esto y hagamos otro ejercicio más real. Digamos que una persona que se traslada al régimen simple durante el año 2023 obtiene ingresos brutos por valor de 400 millones de pesos, y que en el régimen ordinario
perdón, y que en el régimen simple está generando un componente simple nacional tan solo de 4 millones de pesos. Esos 4 millones de pesos, con ese ingreso bruto, vamos a igualar ese componente simple al impuesto del régimen ordinario en el formulario 210 porque estamos hablando de personas naturales. Aquí me está sacando los cálculos y me está diciendo en qué rango se me está generando el ingreso o la base gravable más bien. ¿En qué rango? Partiendo entonces con este cálculo, una renta líquida gravable de 67 millones. Entonces encontramos que para poder determinar esa tarifa marginal del 19% tendría que estar dentro de este segundo rango para establecer un impuesto. Ya no voy a sumar VTs, pero sí voy a tener en cuenta la tarifa marginal. Entonces concluimos que deberíamos tener, para poder igualar este impuesto del régimen simple en el régimen ordinario, teniendo estos elementos fundamentales de depuración, debería tener esta renta líquida gravable en la cédula general de 67.281.000. ¿Qué sucede entonces si en la depuración la renta líquida gravable de la cédula general en el formulario 210 fuese mayor? Digamos que la renta líquida gravable no me dio 67.281.000, sino 80 millones de pesos. Con esos 80 millones de pesos ya no me va a generar 4 millones de impuesto en el régimen ordinario, sino 7.131.000. Por esto concluiríamos que sería mucho mejor el régimen simple. Caso contrario, que fuese menor, digamos que el impuesto, la base gravable o la renta líquida gravable generada en el 210 fuera de 40 millones, ¿qué me da impuesto? Nada. Por eso podemos decir que a todas las personas o a todos los contribuyentes no les es conveniente el régimen simple de tributación, porque quizás dentro de su depuración lleguen a una renta líquida gravable inferior a esa base, a ese rango de tributación en el cual no genera impuesto, como puede ser este primero. Donde si yo dentro de mi renta líquida gravable, dentro de mi depuración, determino una renta líquida gravable en el formulario 210 inferior a 1090 VTs, lo que sería para el año 2023 de 46.229.000, pues entonces yo puedo decir, no me conviene el régimen simple y prefiero quedarme en el régimen ordinario, teniendo en cuenta que mis costos y deducciones procedentes realmente tengan soportes válidos ante la DIAN. ¿Correcto? Feliz día.